a excepción que fuera campaña. Hoy, sinceramente, señor ministro, le agradecemos de todo corazón. Queremos que se sienta en su casa. Es de valorar y de reconocer esa voluntad que usted tiene. Hoy, pues, aquí estamos todos los santacruzanos, todo el departamento de Quiché representado, donde le vamos a plantear algunas necesidades. Pero, como le digo, más que la oportunidad de plantearle las necesidades, el gusto que tenemos cada uno de nosotros en contar con su presencia. Hoy quiero aprovechar el momento para hacerle entrega de un reconocimiento que yo creo que es muy sencillo, pero en él está plasmado nuestro agradecimiento, en él está plasmado el agradecimiento de todo el departamento de Quiché. Se entrega de la llave de la ciudad y como se lo deja ese momento, realmente es un momento histórico. Jamás habíamos tenido la visita de un ministro en un día de descanso, como se dice, un día sábado. Señor viceministro, de la misma manera, bienvenidos los dos, esta es su casa, siempre los vamos a esperar con las puertas abiertas. Sabemos que tenemos muchas necesidades, sabemos también de las limitantes que ustedes tienen, pero estamos conscientes que con la ayuda de Dios y el respaldo de ustedes vamos a salir adelante. Bienvenido, señor ministro, bienvenido, señores y señores. Muchas gracias por la atención. Hoy realmente un día bastante laborioso para el señor ministro, tomando en cuenta que aparte de la visita a esta comuna, pues también se visitaron cada uno de los proyectos que están varados en este momento. Se visitó también el proyecto que se está trabajando, como lo es el proyecto de Santa Cruz de Quiché hacia San Andrés. Visitamos también el tramo carretero de Santa Cruz de Quiché hacia Patzité, el tramo carretero de Santa Cruz de Quiché, ruta Quiché-Chinique, y pues yo creo que con muy buenos logros, gracias a Dios, esto va a repercutir al final en beneficio de la población del municipio de Santa Cruz de Quiché y del departamento. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el caso de Santa Cruz de Quiché hacia Chinique, pues el señor ministro se comprometió de una vez en que pues ya los próximos días se estarán elevando a Guatecompras lo que es el proyecto recapeo de Santa Cruz de Quiché, Chinique y Chochán. En el caso del proyecto hacia San Andrés, pues el señor ministro se comprometió hoy nuevamente en que no va a parar la empresa, sino que al contrario, hasta que finalice este proyecto. Esto nos favorece a nosotros y nos queda pues nos quedamos con alegría realmente cada uno de los vecinos de este sector, de esta comunidad, de este departamento y de, por qué no decirlo, de este municipio. Se visitó también el tramo carretero hacia San Antonio y Lotenango, hacia San Pedro vía San Jorge. Pues igual, de esto nosotros vamos en las próximas semanas a reunirnos con él. De hecho, algo muy importante también que es bueno resaltar el día de hoy es que se logró llegar a un acuerdo, el cual es que mensualmente vamos a tener una reunión con el señor ministro, su equipo de trabajo, para darle continuidad a cada uno de estos proyectos que están en este momento como objetivo número 1 para poderse ejecutar. Él fue muy claro con nosotros al manifestar que en algunos proyectos pues se van el caso de San Andrés se va a continuar, el caso de Quiché, Chinique, Pachalum, el caso de Patzité se va a ver de qué manera podemos o pueden ellos traer algunos recursos y ver de qué manera pues iniciamos este proyecto. En el proyecto de Santa Cruz de Quiché hacia San Antonio y San Pedro pues igual se va a hacer previamente una reunión con la empresa en donde se va a constatar el estado en que se encuentra el contrato, el avance que ellos tienen y etcétera. Pero lo más importante, como les digo, es que pues a partir del día de hoy podríamos decir vamos a atender mensualmente una reunión con el ministro de Comunicaciones para darle seguimiento respectivo a estos proyectos. El ministro no viene a mentir igual que el señor Sinibaldi y el señor Corado, que vino también a hacer un recorrido y no hicieron nada. Bueno, no sé, el señor Delfino podrá darles fe si el señor Sinibaldi y el señor Corado, ellos vinieron, señor Delfino. No, yo me refiero al ministerio, ¿cuál sería su punto de vista? O sea, ¿cómo bueno, nosotros no tenemos por qué mentir. A mí no me pagaron un solo centavo, ni me costó un centavo llegar al ministerio. Por lo tanto, no tengo por qué tomar un solo centavo como lo hicieron gobiernos anteriores. De esa cuenta, yo estoy acá. Ellos mismos han dicho que es el primer ministro que viene un día sábado, que yo debería estar con mi familia, con mi casa, pero estoy acá viendo cómo están las carreteras del país. Eso mismo me han dicho, yo lo desconozco. Así es que ustedes pueden juzgar.
horarios de lunes a viernes. Sí, de lunes a domingo si es necesario. Aquí hay que luchar por el país, tratar de sacarlo adelante y no me duele ni me molesta, sino por el contrario, me agrada mucho estar acá viendo cómo están las carreteras del país, el estado en que están, después de haber tenido tanto dinero, porque si a algún ministerio le dieron recursos es el Ministerio de Comunicaciones. Le dieron 5.000 millones de media desde el año 2010 al 2015 y miren cómo están las carreteras. Este año, en cambio, a nosotros, con el actual gobierno, nos dieron 3.600 millones, con lo cual ya todo está comprometido y no podemos estar ofreciendo que ya vamos a resolver este problema. Básicamente no hay fondos, entonces, ministro, para eso. Para esta carretera y para las otras no hay fondos este año. Yo estoy determinando el estado en que se encuentra, vamos a ver las negociaciones que se pueden hacer, los compromisos contractuales y vamos a programar para el año 2017, 18, 19 y 20 qué es lo que nosotros podemos hacer.